There's a new world coming. Welcome Everything to a gonna new be world coming, to a new world coming, to a new world coming. gonna be standing when it comes. Hello, everyone, and welcome to the fourth episode of New World Coming, a series produced by the People's Forum. In today's episode, James Early speaks with author and activist Jesus Chucho Garcia, who is a founder of Fundación Afroamérica y la Diáspora Africana and former Venezuelan ambassador to Angola. In this episode of New World Coming, James and Chucho reflect on Venezuela's journey towards deepening the principles put forth by the success of the Bolivarian Revolution. They discuss how essential the participation of Afro-Venezuelans are to furthering and realization of the Bolivarian process, his personal history, the relationship to the study of African history, and the ongoing struggle for reparations that has been undertaken by social organizations and supported by different leaders in Latin America. Finally, they talk about the crucial importance of distinguishing between contradictions amongst comrades and contradictions with the enemy. Please subscribe to our YouTube channel and follow us on Instagram and Twitter to see more political educational content. To study the topics of his interview and the previous episodes, check out our political education website at politicaleducation.peoplesforum.org. Please enjoy this interview and stay tuned for more episodes. For this interview of the People's Forum, A New World Coming, we're pleased and privileged to welcome Jesus Chucho Garcia, Afro-Venezuelan community activist, one of the principal founders of the Afro-Venezuelan Network, La Red Afro-Venezolana, associate of President Hugo Chavez, who confirmed upon him an ambassadorialship to represent the country of Venezuela in Angola and other parts of Africa, as well as in the United States. He's an ethnomusicologist whose works are represented in UNESCO and in the Smithsonian Institution in the United States in Washington, D.C., a linguist of African languages, a musician himself, and one of the primary founders of the articulation of Afro-descendants in Latin America and the Caribbean. Welcome, Chucho. Bueno, muchas gracias a The Forum People por esta invitación y mucha alegría de dialogar contigo también por nuestros muchos años de lucha que llevamos. Primeramente, quiero para tú explicar cómo tú se identifique ideológicamente, políticamente y de organización en relación a las comunidades afrovenezolanas, pero también en relación a la revolución bolivariana con un gobierno izquierdista. Yo creo que hay tres líneas para una respuesta a lo que usted plantea. En primer lugar, vengo de una familia totalmente afrovenezolana, una abuela que murió de 103 años, autosostenible, ¿no? Tenía su propia hacienda del cacao y siempre ella, a través de su cuento, las tradiciones orales, hablaba de que mírate la piel. Nosotros venimos de allá. Y yo le digo, ¿de dónde de allá? Y ella decía, de África. Tú no estás viendo que esta piel es distinta. Eso yo lo recogí en un documental sobre mi abuela que hice en el año 1987 y la puse a dialogar con los Congos, de la República del Congo, en mi primer viaje que hice a África. Eso fue creando como esa conciencia. Un segundo elemento es haber vivido en un contexto donde en esos tiempos la guerra de guerrilla tenía como foco esencial mi comunidad y sus alrededores. Incluso mi comunidad, San José de Barlovento, lo que es hoy el Guapo, Estado Miranda, fue incluso bombardeada para perseguir a los guerrilleros. Fue una misión que envió Fidel para apoyar la guerrilla en Venezuela. Entonces uno sentía esa presión cuando niño, escuchar los ruidos de las bombas, ver las checkpoints, las alcabalas por donde uno pasaba y la represión permanente que se tenía contra nuestras comunidades afro. Esa es una segunda línea que fue consolidando como una especie de pensamiento. Posteriormente,
va a venir la investigación permanente que voy a estar haciendo y que sigo haciendo desde temprana edad sobre la presencia africana en Venezuela, donde tuve que investigar no solo en todas las comunidades afro-venezolanas, sino luego ir e investigar a los archivos, al Archivo Nacional de Francia, al Archivo General de India, y luego viajar a África para hacer investigaciones de tradiciones orales. Todos estos tres elementos han sido esenciales en la formación de mi vida de un autoconcepto. Ese concepto no lo aprendí en la universidad, en la escuela, al contrario, estos elementos nunca estuvieron en el currículum, nunca estuvieron en los libros. Fue un acto de cimarronaje permanente contra un saber instituido, contra un saber que me hizo tomar conciencia, una conciencia clara de la historia, la conciencia para sí, como en el momento llegó a decir Carlos Marx. Hay una identificación, evidentemente, con los movimientos y partidos progresistas de la época, y actualmente también lo hay, pero con la visión afro. Y es lo que hemos estado discutiendo en estos 21 años de proceso bolivariano, es lo que hemos discutido también en los procesos de cambio que se han dado en América Latina. Que aún, y es la primera conclusión, la izquierda en su conjunto no entiende que 135 millones de afrodescendientes en las Américas son parte de los procesos de cambio, no del pasado, sino también del presente y del futuro. Yo estoy recordando mi primer encuentro con el presidente Hugo Chávez, cuando él planteó al activista Danny Glover, que era presidente del Foro de África, Transáfrica, aquí en los Estados Unidos, en Washington, D.C., y presidente Chávez planteó a Danny la pregunta de cómo no desarrollar capítulos del Foro de Transáfrica en Venezuela. Y yo respondí inmediatamente en mi Spanglish al presidente, pero usted lo tiene aquí en la red afro-venezolana. ¿Qué era su conexión personal? Y Chávez respondió, ¿dónde está Chucho? Mirando alrededor del salón en el palacio donde estamos 20 representantes del Foro de Transáfrica con algunos de los venezolanos. Pero era obvio que el presidente le conoció bien. ¿Cuál era su conexión personal y también como activista al presidente Chávez y por qué? No, eso en parte se debe a ya un proceso de reclamo que las y los afrodescendientes estábamos haciendo en el inicio del proceso bolivariano. Porque cuando se discute la Constitución que hoy rige la República Bolivariana de Venezuela, mi organización, la Fundación Afroamérica y la Unión de Mujeres Negras, llevamos una propuesta para incluir el tema afro en la Constitución. Sin embargo, los representantes en ese proceso constituyente no entendieron y se marcaban mucho como mestizos, ¿no? Eso nos permitió organizarnos a nivel nacional. No entramos en la Constitución, pero ahora tenemos que ir a las leyes orgánicas. Pasaron 4 años a que ustedes llegaran para que pudiéramos tener un relacionamiento directo con el presidente Chávez, pero ya el ruido, ya el tema afro le estaba haciendo ruido, porque estábamos buscando algunos aliados, los aliados nacionales como Aristóbulo Isturi, Bernardo Álvarez, y luego aliados internacionales como Trans-African Forum. Ustedes jugaron ahí un papel fundamental para que luego Chávez comenzara a tomar conciencia. Y recuerde que después de esa reunión en el Palacio de Miraflores, fuimos a una comunidad afrodescendiente que no por casualidad seleccionamos, es porque esa comunidad de Yaracuy, Veroes, había sido un hito histórico en el cimarronaje. Y cuando me dicen, prepárele algo allí al presidente sobre lo que va a decir en esa comunidad, ahí le preparamos algo, le escribí algo, y dentro de eso le escribí que
como diciendo, yo también soy afrodescendiente. Yo recuerdo cuando él dijo que yo soy mestizo, es la voz del presidente Chávez, pero mi bisabuela era negra. Y 3 meses después, él habló en Nueva York en un programa de radio. Mira a mis labios, a mi pelo, es la madre África. La razón de colocar esta pregunta de su historia de formación orgánica dentro de la comunidad afro conectado a África con presidente Chávez, realmente también es a tratar de entender mejor la conexión de movimiento contra capitalismo dirigido por presidente Chávez, la búsqueda para alternativas y el desarrollo del socialismo plural del siglo XXI, y cómo Chávez llegó a conectar el asunto de clase contra capitalistas con el asunto de cultura conectado a la africanía realmente en Venezuela. Jane, tú has dado la clave, fueron como 3 elementos esenciales, cómo conectar una historia que era su propia historia del presidente, su parte africana, que por supuesto en sus años de formación en el ejército y en sus años de formación político-ideológica, el tema afro no había entrado. Pero luego él comienza, y fue lo importante del presidente, de darse cuenta de que él era parte de esa historia. Y así lo hizo. Y un año después, Jane, que tú también viniste a ese encuentro, que fue con muchos líderes y lideresas de Estados Unidos, el Caribe, él va a hacer el decreto, un decreto que se llamó, y va a crear la Comisión Presidencial contra la Discriminación Racial en el Sistema Educativo. Porque habíamos hablado con el ministro de Educación, nuestro hermano Cimarrón Aristóbulo Isturi, y lo convencimos que la clave para una formación del nuevo republicano, como decía la Constitución, era importante la educación. Y era importante cambiar el currículo racista, sexista, machista, que hasta en ese momento dominaba en nuestro sistema educativo. Y es por ello que podríamos decir que a lo largo de toda la historia, de 26 constituciones que ha tenido nuestro país y de muchos presidentes, Chávez ha sido el primer presidente cimarrón, con sentido de pertenencia de su africanía. Tal es así que el último documento jurídico, el último decreto que firma Chávez antes de partir al mundo de los espíritus fue la ley contra la discriminación racial. Murió convencido de que había racismo en Venezuela, que durante esos 12 años de su existencia no pudo combatir totalmente el racismo, pero estaba consciente, y su carta que hizo a la tercera cumbre África-Suramérica reconoce a África como el vientre, no solo de la humanidad, sino como todos sus aportes. Habló de Haití, habló de Toussaint Louverture, ¿no? Habló de José Leonardo Chirinos, de todos esos cimarrones. Yo puedo decir con toda seguridad que Chávez nació mestizo y murió conscientemente afrodescendiente. Esta historia que tú relató sobre la conexión entre su propia formación orgánica afuera de las escuelas, de los libros de la escuela, pero la formación dentro de su comunidad, esta conexión con África de su bisabuela. También Chávez, a llegar a esta conciencia, tenía una influencia con Fidel Castro. Yo recuerdo con Harry Belafonte y Danny Glover, la esposa de Belafonte, su hija, Saul Landau, que hizo la primera documentación con Fidel. En la casa de Fidel, muy informal, yo pregunté a él sobre el tema racial. Él me respondió
con lo siguiente: tú debes hablar con Chávez. Simplemente era su respuesta: tú debes hablar con Chávez. Y la implicación que era que él estaba escuchando a Chávez, dialogando con Chávez sobre esta conexión, porque es un puente realmente entre este debate histórico con los marxistas, clase o raza. Y creo que Chávez llegó a entender la rol, no de raza formalmente, pero de la cultura conectado a identidad racial con la lucha de la clase obrera. ¿Qué piensas sobre esta especulación mío? Yo pienso que la conexión Chávez y Fidel, específicamente también después que Chávez aquí intenta dar golpe de Estado, Fidel lo acobija y se va a estrechar una buena relación que no era tan solo en lo político, sino también era en lo espiritual, en lo cultural y en lo étnico. Si él te dijo a ti, tienes que hablar con Chávez, es porque estoy completamente seguro que el tema racial entre ellos en algún momento estaba en su agenda. Y era una agenda muy práctica, James, que quizás muchos no dan esa lectura. El hecho de que Chávez haya iniciado, por ejemplo, el programa Cheaper Oil en las comunidades más pobres de Estados Unidos, sobre todo los latinos, los indígenas y los afroestadounidenses, yo creo que es una visión de esa necesidad de integración y de beneficio de mis recursos o de nuestros recursos para otros sectores empobrecidos. Lo mismo pasó con Petrocaribe. Entonces yo creo que ese problema no es tan solo el hablar de la raza, del racismo, no. Cómo tú, estando en el poder, puedes contribuir precisamente a la erradicación del racismo, dando mayor posibilidad de participación y de conciencia. Yo no hablo de empowerment, yo no hablo de empoderamiento. Esa es una concepción del Banco Mundial. Yo hablo de la conciencia crítica, de la conciencia política. Y creo que estas dos personas lograron hacerlo. Podríamos hacer lo mismo también cuando entra Lula en el juego multipolar. Cuando van a crear Lula, Obasanjo en Nigeria y Chávez en Venezuela, van a crear África-Suramérica, que también era otro juego importante. Se estaba tratando, Jane, en esta primera década del siglo XXI, se estaba tratando de dar un cambio geopolítico de una manera muy política, sin echar un tiro. Y creo que esa ha sido una de las épocas más extraordinarias que hemos vivido nosotros, los desamparados, como decía Fidel en la primera declaración de La Habana. Más allá de esta historia importante, a examinar este momento contemporáneo, ¿cuál es su análisis de la situación de los afrodescendientes en América Latina y el Caribe en relación al neoliberalismo capitalista y también en relación a movimientos alternativos como MST en Brasil y con los gobiernos izquierdistas, Cuba, Venezuela, Nicaragua, a pesar de muchos debates sobre realmente qué significa especialmente el caso de Nicaragua? Muchas preguntas, pero estamos esperando a sus reflexiones, tus análisis. Esos fueron puntos y siguen siendo puntos en este momento de discusión. Hay una izquierda, existe una izquierda ortodoxa que no ha entendido estos cambios que se vienen dando y que hay nuevos sujetos sociales de transformación y de cambio. Algunas veces, y eso fue una discusión muy, pero muy fuerte que sostuvimos aquí hace 2 años, cuando todos los presidentes de los partidos de izquierda
se reunieron aquí en Venezuela en el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es la organización de los partidos de izquierda más grande en América Latina. Y nosotros empujamos para que el tema afro entrara en el Foro de Sao Paulo. ¿Qué pasó al final, la declaración final? Estábamos todos los afro allí, después que habíamos discutido lo que debe ser la agenda desde una perspectiva de la afroizquierda, pero luego en la declaración de ese Foro de Sao Paulo en 2019, decían que el racismo no existía en América Latina, prácticamente fuimos invisibilizados y ahí tuvimos en pleno Foro de Sao Paulo, con toda la directiva de los partidos de izquierda de América Latina y el Caribe, más invitados de Europa y Estados Unidos, tuvimos que pararnos, levantarnos y tomar la junta directiva y decir que eso era un acto de racismo que aquí se estaba cometiendo. Que eso no fue lo que Chávez había avanzado sobre el tema de la discriminación racial, ni el reconocimiento de las y los afrodescendientes. Algunos de ellos dijeron, usted está saboteando. Y yo le dije, no. Si esto yo lo hago en un país como Colombia o Honduras, inmediatamente me matan o me llevan a la cárcel. Pero yo lo estoy haciendo aquí en mi país, donde yo ayudé a construir la democracia participativa. Así es que ponga en ese documento nuestra demanda que estamos haciendo. La lucha contra el racismo, la lucha contra el sistema policial que está instituido, la necesidad de cambiar las instituciones, la necesidad de revisar las constituciones donde no estamos apareciendo nosotros. Esa fue la discusión. En este contexto, este análisis que tú hizo, ¿cómo podemos entender lo que aconteció recientemente en México con la reunión de la comunidad caribeño-latinoamericano, CELAC, en que en el informe uno de los fundamentos, una de las conclusiones es un enfoque sobre reparación, sobre que la gran mayoría de los movimientos no afrodescendientes en América Latina no han enfocado, ni tampoco los líderes de gobiernos, a pesar del hecho de que en 2001 en Durban, South Africa, en la Conferencia Mundial contra el Racismo, Fidel Castro hizo una lectura poderosa sobre la historia del colonialismo y creo que en la tercera párrafo de su presentación, él anotó la importancia utilizando la palabra reparación, asociando la Revolución Cubana directamente, sin cualificación, de apoyo de esta historia, paralelo que él mencionó con la Holocaust contra los judíos. Y ahora ya estamos aquí en 2021, en que en la comunidad de caribeño latinoamericano, el tema de reparaciones es uno de los temas centrales. Conecta para nosotros este momento contemporáneo con su elaboración histórica sobre lo que planteó Chávez y lo que planteó Fidel Castro 20 años atrás. Yo y otros líderes que estuvimos el 7 al 9 de septiembre en Sudáfrica, salíamos todas las noches a protestar y a decir reparation now, reparación ahora. Esa posición nuestra, que es una posición de justicia reparativa, no es de rencor, ¿no? Eso fue creando un clima en la conferencia de Durban, porque quienes practicaron la trata esclavista y quienes generaron el sistema esclavista, que fueron casi un total de 30 millones de niños y niñas, mujeres y hombres de África, secuestrado y sometido
a unidades carcelarias productivas como plantación de caña de azúcar, minas de oro, plata, cacao. Esa historia, esos grandes imperios del pasado que estaban en Durban, no querían escuchar esa historia, no querían escuchar la palabra reparación. Y luego usted lo sabe que se salieron de la conferencia. Pero nosotros seguimos en la discusión del plan de acción, seguimos. Y en el plan de acción de Durban se habla de las medidas necesarias para reparar a millones de esclavizados y sus descendientes en las Américas. Por eso el concepto afrodescendiente. El concepto afrodescendiente para dar una continuidad histórica a todas esas luchas también por las reparaciones. Eso no es porque sonaba bien el concepto afrodescendiente, no, es que porque hay un hilo histórico, hay un reclamo ético y eso se evidencia en las reparaciones. Y de mi perspectiva, sería un avance en el concepto y en la práctica de la democracia participativa, en que los ciudadanos asumen un rol directamente en colaboración con sus sirvientes en el gobierno. Porque sin esta colaboración de representantes de nuestras comunidades con sus sirvientes públicos, no podemos avanzar más allá de una perspectiva retórica, que quiere decir que necesitamos más allá de ARAC a integrarnos adentro de CELAC. ¿Cuál camino debemos abrir, por ejemplo, con el presidente Díaz-Canel de Cuba? ¿Cómo podemos continuar con lo que abrió la administración del presidente Maduro cuando él convocó el primer realmente encuentro en la América Latina tan importante de reparaciones, y unas semanas después él convocó un grupo de abogados de África y de la diáspora? Hay notas de la historia reciente que realmente muchos no se hablan, más allá de gente como tú. ¿Qué vamos a hacer los afrodescendientes más allá? Porque yo estoy preocupado de lo que yo veo como una tendencia entre algunos de los afroprogresistas a perseguir un camino paralelo de reparaciones sin meterse dentro del rango transversal de políticas nacionales, regionales, mundiales, especialmente con la dirección de socialismo. ¿Me entiende? Sí, claro. Jane, tú sabes, ¿no? Un poco recordando nuestra formación cuando jóvenes, y leíamos algo de Mao Zedong, ¿no? Él habla de las contradicciones antagónicas y de las contradicciones no antagónicas. Hay contradicciones irreconciliables. Irreconciliables, por ejemplo, no aceptamos el colonialismo, ¿no? No aceptamos ninguna forma de imperialismo, ¿ves? Pero hay contradicciones no antagónicas. ¿Qué es el cómo? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo vamos a llegar a los acuerdos? Es como el tema del poder. El poder en todas las instancias. ¿Cómo se ejecuta el poder? ¿Cómo se ejecuta el poder? Tiene varias formas que se ejerce desde la relación de pareja. Yo admiro y adoro y amo esa extraordinaria relación que tú tienes con tu esposa, Miriam, ¿no? Porque es un juego del poder, tú cedes, ella cede, ¿no? Sí. Y han mantenido así yo no sé cuántos años, creo que 30, 40 o 60. 53 conjunto, 49 casado.
es porque hay una conciliación allí del poder, hay una forma. Y yo pienso que muchas veces para tú transformar la sociedad, tú tienes que ser un ejemplo de esa sociedad que quieres hacer. Y parte precisamente de la relación de pareja, de la familia, de cómo tú entiendes la espiritualidad, ¿entiendes? Cómo tú entiendes el compartir en tu comunidad. Y eso es lo que yo llamaría un poco, retomando allí ese tipo de relación, de cómo se relaciona el poder. Si bien es cierto que hemos avanzado en una conciencia antineoliberal, antiimperialista, pero hay cosas más profundas y más de la vida cotidiana, de cómo ejercer también la democracia. Porque muchas veces cuando se habla de democracia es porque muchas veces también llega una élite y se apropia la democracia y habla a mi nombre, a tu nombre y a nombre de todo. ¿Me entiendes? Pero la distribución es desigual. Tú lo vas a medir por el consumo. Tú lo vas a medir el acceso a la salud. ¿Entiendes? Más allá de que si existe un bloqueo o no existe un bloqueo. ¿Entiendes? Y es eso de cómo tú lo vas a ver. Lo mismo pasa con las organizaciones sociales. Excelente. Yo quiero concluir donde empezamos. Con tu historia orgánicamente conectado al interior de pensamientos, de africanía, de expresiones estéticas, de memorias conectado a África en su familia, pero que hay muchos otros ejemplos en Colombia, por ejemplo, en Brasil, los que volvieron el libro de Cuba, de los africanos que regresaron, los que volvieron también de Brasil a África. Posiblemente tú eres el padre, el que inició el concepto de afroepistemología. Habla sobre este concepto, un hombre que llegó tú a ser embajador del gobierno de Hugo Chávez a Angola y a representar el gobierno en otros lugares en África y también aquí en los Estados Unidos. Pero el que inició este concepto de afroepistemología, habla sobre eso y concluir con su nuevo libro, posiblemente 2 libros. Yo leí algo recientemente sobre una nueva publicación, Los afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Tú puedes conectar rápidamente estos 2 puentes de su vida. Sí, yo creo que nosotros hemos tenido un conocimiento. En Estados Unidos se han escrito algunos libros. Yo estando investigando en Mali, por ejemplo, ¿no? Ya existía el arroz en Mali, mucho antes que lo trajeran los colonizadores. O la Route du Fer, la ruta del hierro, entre los Kikongo, entre el área Bantú. El tratamiento que se hacía del oro en el antiguo imperio de Ghana o de el imperio de Sundiata Keita, que antes de la Revolución Francesa ya existía la Charte de Curucán-Fugá, la Carta de Curucán-Fugá. ¿Y qué decía la Carta de Curucán-Fugá? Respeto a las aguas, que hoy es el problema que está poniendo en peligro a la humanidad. El respeto a las aguas, el respeto a la mujer, de lo cual se han generado convenciones, leyes contra la violencia contra la mujer, etcétera, etcétera. Eso ya lo habían hecho en 1321. El respeto a los prisioneros. Es decir, África también es ese conocimiento y la espiritualidad. Y cuando hablo de afroepistemología, alguno me dice, pero está utilizando un término griego, epistemi, conocimiento. Sí, pero si yo a usted le digo, ori, cuyíndula, maangara, no me va a entender. Entonces tengo que cimarronear el concepto griego de epistemi y antecederle el prefijo afro, epistemi. Pero cuando luego usted va a leer los textos, se va a conseguir de toda esta historia. Lo que se hizo de comunismo, de comuna, o el enfoque que hizo Mar, o los malos enfoques que hicieron. No es de eso. Ahí todavía tenemos que seguir investigando. Y es por eso que, bueno, en parte de este libro que vamos a presentar en este momento es la 3ª edición, porque el libro lo he ido como usted, pues, ha hecho esta serie de preguntas,
Casi toda esta serie de preguntas tienen una respuesta en el libro. ¿Y cuál es el modelo a construir? Es la gran interrogancia. Muchas gracias, hermano James. Bueno, gracias a usted, Cimarrón Jesús Chucho García, embajador Jesús Chucho García, fundador de articulación de los afrocaribeños, afrolatinos y luchador por la humanidad. Muchas gracias a usted. Gracias, hermano. Hello there. Thank you for watching our episode with Jesus Chucho Garcia. In this episode, James and Chucho have discussed how post-revolution democracy is furthered by all fronts of struggle, from laws and policies set forth by the government to grassroots and social organizations. They also discussed Chucho's lifelong work on what it means to be Afro-descendant and the struggle and complexities of bringing this concept to the highest level of discussion in Latin America. Subscribe to the People's Forum here on YouTube to see more cultural and educational content, and be sure to check out our political education website for further study on the topics of our past interviews. You can see it at politicaleducation.peoplesforum.org. Thank you, and see you next time. Be standing when it comes.